Saludos y bienvenidos, aquí estamos en Átomos y Bits, dispuestos a contaros una vez más lo más interesante de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Y lo hacemos, como siempre, de manos de nuestros acompañantes en este camino. Por un lado, ahí está Xiaomi, que tiene su Xiaomi 11T y su 11T Pro en los principales establecimientos oficiales de España. Pues tiene unos teléfonos espectaculares, unos teléfonos que tienen además una capacidad de carga que yo me he quedado más que asombrado, porque en apenas unos minutillos tienes ahí pues prácticamente toda la energía que necesitas para seguir adelante, por lo menos para salir del momento. La carga rápida de Xiaomi 11T Pro, por ejemplo, incorpora esa carga de 120 Hz, la más rápida del mercado, y puede llegar a tener el 100% en 17 minutos, que se dice pronto. Un teléfono, el de Xiaomi, que cuenta con un diseño elegante, colores bonitos y fáciles de manejar con una sola mano. De magia, de cine, es Xiaomi con nosotros. Y por supuesto, no olvidamos también a Lenovo, que está con Átomos y Bits contándonos sus ofertas, que las tiene constantemente en la página web. Y pues mira, pues te voy a decir, por ejemplo, una que estoy viendo ahora mismo, el Yoga Slim 7 Pro Gen 6 de 16 pulgadas desde menos de 1.400 euros. Es que puedo decir 1.376,10, pero no te vas a quedar con la cifra, porque son muchos números. Desde menos de 1.400 euros y puedes personalizar y comprar ese Yoga Slim, que tiene además el último sistema operativo de Windows, el Windows 11 Home 64, con 16 gigas de RAM, ni más ni menos. Con una pantalla táctil, con 2 años de servicio de recogida con transporte en Lenovo, tecnología de leyenda. Lenovo.com es la web de este otro compañero de viaje que tenemos en Átomos y Bits. Un programa que cada semana te va acercando las novedades de la ciencia y de la tecnología. Hoy contamos con la realización técnica de Paco Minayo. Enseguida saludamos a José Manuel Nieves. Saludos de Pedro Pablo May. Bien, y como José Manuel es ante todo un gran divulgador y un gran científico, ha decidido experimentar con él mismo una cura para todos los virus del mundo y se ha inoculado a sí mismo un virus espectacular con el cual nos va a saludar hoy. Don José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy un poco acatarrado, pero yo creo que podremos hacer todo lo que tenemos que hacer. Ahí va, pero yo pensé que estabas ahí luchando por el premio Nobel de Medicina en un momento dado. Voy a demostrar cómo acabar con el virus, con el agua de Valencia, por ejemplo. Me conformaría con algo que cure el resfriado, que como sabes, y si no lo sabes te lo digo, es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable, sí. Algún trato he tenido yo también con los resfriados. Lo único que puedes hacer es combatir los síntomas. No hay nada que lo cure, o sea que... Bueno, pues mientras combatimos con él, vamos a conocer nuestro primer tema de hoy, que, sorpresa, nos va a traer de nuevo hacia un científico que ya hemos conocido en anteriores programas y hacia cierto Pedrolo o cierta nave espacial, no se sabe, que cruzó el sistema solar hace, pues muy recientemente, hace muy poquito tiempo, la famosa Oumuamua, o el famoso Oumuamua, y claro, nuestro amigo el señor Loeb, que la ha vuelto a liar, ¿no? La ha vuelto a liar porque mira, cuando parecía que ya estaba todo claro, o sea, hubo un doble estudio que ya con vocación de ser definitivo para explicar las, desde luego, inusuales características de este objeto, ¿no?, que fue visto atravesando el sistema solar en 2017, en octubre de 2017. Bueno, pues ahora salen Avi Loeb y Amir Siraj, que son los dos astrónomos de la Universidad de Harvard, y han desmontado ese estudio, o por lo menos han intentado desmontarlo, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de historia para nuestros oyentes, ¿no? Para que sepan de qué hablamos, ¿no? Uh-huh. Oumuamua fue el primer objeto interestelar detectado por el ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no se formó en nuestro sistema solar, sino que se formó en otro sistema solar, es decir, alrededor de otra estrella que no sabemos cuál es, lejos de aquí, y que por alguna razón salió expulsado de ese sistema solar y ha estado vagando en el espacio hasta que atravesó nuestro sistema solar
y los telescopios lo captaron en octubre de 2017. ¿Qué pasa? Que claro, son objetos pequeños, este tiene unos entre 400 y 800 metros y entre 35 y 150 metros de ancho, no se sabe exactamente, y lo captaron tarde, porque lo captaron cuando el objeto ya estaba saliendo del sistema solar, ¿vale? Con lo cual tuvieron muy poco tiempo para observarlo. Pero durante el tiempo que lo observaron se dieron cuenta de que no era nada usual. Era una cosa realmente extraña, por varios motivos. Cuando captaron a Oumuamua ya había pasado cerca del Sol. Había atravesado el sistema solar, había pasado cerca del Sol, se había desviado porque la gravedad del Sol había hecho que se desviara, pero sorprendentemente y en contra de todo pronóstico, ¿qué es lo que ocurre cuando un objeto pasa cerca del Sol? Gigantesco, o sea, date cuenta de que todos los planetas juntos ni siquiera son el 1% de la masa del Sol, con lo cual la gravedad del Sol es enorme, es suficiente para mantener a todos los planetas en órbita. Bueno, pues una cosa que pasa cerca, a toda velocidad, cuando se le detectó iba a 92.000 kilómetros por hora, que no está nada mal, bueno, pues debería de haberlo frenado, ¿cierto? O sea, la gravedad solar, según se va alejando, es como una goma que se estira, debería de atraerlo y, por lo tanto, frenar por lo menos esa velocidad. Bueno, pues Oumuamua, en lugar de frenar, resulta que aceleró, es decir, venció de alguna manera esa gravedad solar que tiraba de él y se puso a acelerar. Eso fue muy inexplicable. Y otra cosa fue su albedo, es decir, su brillo. Es decir, el brillo era tan intenso, o sea, que no se había visto en ningún otro cuerpo del sistema solar. O sea, Avi Loeb en su momento llegó a decir que brillaba más que el metal pulido, ¿no? Como parecía una cosa brillantísima, reflejaba muchísima cantidad de la luz solar que le impactaba. Total, empezaron a ver de qué podía tratarse. Sobre todo el problema de la aceleración, pues intentaron explicarlo pues de varias maneras. Pues seguramente le pasa como a los cometas, que según se acercan al Sol, el hielo se va sublimando en agua, se liberan gases y esos gases le dan ese impulso, que eso se ha observado en cometas, es un efecto que tiene nombre, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de ese efecto, pero sucede, ¿no? Y entonces le imprime una aceleración. Vale, observaron a Oumuamua y resulta que no estaba emitiendo absolutamente nada, ni gases, ni agua, ni nada de nada. Entonces, ¿de dónde sacaba la energía, no? La energía para esa aceleración. Y luego estaba la cuestión de qué estaba hecho, porque desde luego el material del que estaba hecho era algo que nunca se había visto, o sea, algo muy, muy extraño. Sí. Bueno, pues desde 2017 hubo numerosos estudios intentando atribuirle una naturaleza de cometa, de asteroide, etcétera, y ninguna de esas posibilidades casaba con lo que realmente daban las observaciones. Y ahí entró nuestro amigo Avi Loeb, y entonces él empezó a sugerir, no diciendo que podía ser así, sino que no se podía descartar, a falta de cualquier otra explicación, que eso fuera un objeto tecnológico, es decir, algo artificial fabricado por una civilización lejana, probablemente una antigua nave que ya ha perdido su función y que está vagando por el espacio como una especie de vagabundo ya sin energía prácticamente, ¿no? Y claro, esa hipótesis es, a falta de una explicación lógica, igual de buena que cualquier otra. Vale, pues así las cosas, llegó el estudio de este mismo año, de hace apenas unos meses, en marzo, de dos astrofísicos de la Universidad Estatal de Arizona, que se llaman Alan Jackson y Steven Desch. Y entonces propusieron una solución definitiva. Y publicaron 2 artículos en los que anunciaban y decían que probablemente Oumuamua era un fragmento de hielo de nitrógeno desprendido de un planeta parecido a Plutón. ¿Por qué Plutón? Pues porque en Plutón sí que hay hielo de nitrógeno, se ha detectado, ¿no? En algún lugar más allá de nuestro sistema solar. Y con eso daban por zanjado el tema. Esa explicación podía resolver el tema de la aceleración. ¿Por qué? Porque el hielo de nitrógeno, que es un elemento rarísimo, o sea, es muy raro de encontrar esto, pero bueno, es posible, ¿no?
el hielo de nitrógeno, al evaporarse cerca del Sol, al pasar cerca del Sol, también emitiría gases, pero esas emanaciones del hielo de nitrógeno no son detectables por los telescopios. Con lo cual, pues ahí teníamos que esa habría sido la causa de la aceleración y también el motivo de su brillo, porque es un material pues como hielo, ¿no? Como muy brillante, ¿no? Con lo cual ya quedaría resuelto. Explicado, quedaría todo resuelto. Pero bueno, Loeb y su compañero Amir Siraj no estaban en absoluto de acuerdo con esa explicación y acaban de sacar un estudio para desmontar punto por punto lo que decían los buenos de Jackson y Desch en su estudio anterior. Según ellos, según estos dos astrofísicos de Harvard, pues no hay suficiente nitrógeno en todo el universo, fíjate bien, como para construir un objeto como Oumuamua, que te recuerdo que tiene entre 400 y 800 metros de largo y entre 35 y 165 metros de ancho. No se ha podido medir bien porque ya te digo que fue tarde, lo detectaron tarde cuando ya estaba de salida y hubo muchos parámetros que se quedaron en duda, ¿no? Bueno, pues según los investigadores, el nitrógeno puro es un elemento rarísimo y solamente lo hemos encontrado en Plutón. Pero en Plutón es nada, es muy poca cantidad, representa apenas el 0,5 de la masa de Plutón. Por eso, incluso si todo el hielo de nitrógeno de todo el universo lo raspáramos de todos los planetas parecidos a Plutón, que se predice que pueden existir, pues aún así no habría suficiente nitrógeno para fabricar a Oumuamua. Siraj y Loeb calcularon que la masa de exoplutones o plutones fuera del sistema solar que haría falta para construir este iceberg de nitrógeno, de hielo de nitrógeno del tamaño de Oumuamua, superaría incluso la masa de las estrellas. Fíjate que se necesitaría como mínimo una masa 60 veces superior de la de cada estrella capaz de hacer planetas para poder formar esto. Y eso, evidentemente, según dicen en su estudio, es una locura, es un auténtico absurdo. Sí. Además, no acaba aquí la cosa, Siraj y Loeb explican que encima fueron muy conservadores con los cálculos, porque ignoraron de forma deliberada los efectos que pueden tener los rayos cósmicos, que sabes que son esos haces de partículas que están cargados y que vuelan constantemente por el espacio de un lugar a otro a la velocidad de la luz y degradan, son capaces de degradar todo lo que choca con ellos, ¿no? Incluidos objetos como Oumuamua, por supuesto. Bueno, pues Siraj y Loeb calcularon que si tienen en consideración los rayos cósmicos, entonces las cifras sí que se disparan. Y serían necesarias unas 1000 veces más la masa total de todas las estrellas de la galaxia para generar todos los plutones necesarios para construir un Oumuamua. Y esto es lo que dicen. Evidentemente Jackson y Desch no se han callado, han reaccionado a su vez, diciendo que sus cálculos eran buenos, que lo que Loeb y Siraj habían hecho era no tenerlos en consideración, puesto que en sus cálculos no había ningún error, deberían de haberlos aceptado, según ellos, y empezaron otros cálculos distintos por su cuenta, y para ello asumieron un montón de aproximaciones, de estimaciones, y claro, obtuvieron resultados diferentes. Según ellos, son ganas de continuar la polémica, ¿vale? De que continúe la controversia. O sea que aquí tenemos esta postura enfrentada y parece que la vamos a seguir teniendo, porque ahora unos contestarán, los otros no contestarán. Aquí el problema, ¿sabes cuál es, Pedro Pablo? Que no ha habido el tiempo suficiente para estudiar bien a Oumuamua, y por eso en todas estas dudas, ¿no? Me temo que para saber exactamente lo que fue no tenemos más remedio que encontrar otro objeto parecido, pero verlo a tiempo y poderlo estudiar durante más tiempo para poder salir de este atolladero, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no puede haber incluso un tercer estudio de otros científicos que le den la razón a unos o a otros? Porque es que al final, claro, si ellos... estos dos, Jackson y Desch, han sido el último de los estudios. Antes de con ellos
ya ha habido bastantes estudios intentando dar otras explicaciones y Loeb y Siraj los han desmontado uno detrás de otro. Ahora, en este caso, yo no sé si realmente han forzado las cifras, como dicen Jackson y Desch, pero, en fin, es una polémica entre científicos. Ahí ninguno de nosotros tenemos el conocimiento suficiente como para saber quién ha falseado y quién no ha falseado, o no falseado, o sea, quién ha forzado los cálculos. ¿No? Claro, vamos a ver, aquí lo único que necesitamos, a ver, la ciencia funciona con verdades medibles y absolutas, y las cosas hay que demostrarlas. También es verdad que para hacer todos estos cálculos, tanto los unos como los otros, han tenido que estimar el número de posibles oumuamúas que pueda haber por ahí fuera. Y estimar el número de una clase de objetos basándose en una única observación de un solo objeto de esas características, pues también tiene un margen de error muy grande. Evidentemente se puede hacer, porque hay métodos estadísticos que con una sola observación te permiten hacer una aproximación de cuántos podría haber, ¿no? Con una sola, fíjate lo que te digo, pero son métodos estadísticos muy complicados. Pero existen. Pero eso sí, con un margen de error muy grande. Así que por eso te digo que lo mejor que podemos hacer es, bueno, pues nos seguiremos quedando con la duda. La posibilidad de que sea una nave construida por una civilización no se puede descartar al 100%, aunque parece la menos probable, también te lo digo, porque hay esto del hielo de nitrógeno parece una explicación bastante buena, ¿no? Pero no se puede descartar hasta que sepamos más. ¿Y cómo sabemos más? Pues encontrando más objetos que además también nos dirán mucho, porque si somos capaces de encontrar más objetos similares, pues nos dirá muchísimo sobre la relativa abundancia que hay de estos objetos como Oumuamua. Fíjate que hay otro estudio que no tiene que ver con la naturaleza de Oumuamua, pero ante la detección de este objeto interestelar y 2 años después del cometa Borisov, que es el segundo objeto interestelar detectado por el hombre, esta vez era un cometa, no cabía duda de que era un cometa, también atravesó las cercanías de nuestro sistema solar. Bueno, pues se plantean en ese estudio que ese tipo de visitantes interestelares podrían favorecer la creación de planetas, fíjate, en sistemas solares que nacen. Sabes que los sistemas solares, cuando se forman, pues se forma primero la estrella y el material sobrante forma un disco de polvo, de gas, de pequeños restos que se van sumando y se van aglomerando para construir los planetas. Bueno, pues si en esos momentos llega un objeto ya hecho y derecho, bastante sólido, y es capturado por la gravedad de esa estrella naciente, pues podría ser la semilla para que se formaran planetas alrededor. Incluso dicen en ese estudio que la propia Tierra podría incluso haberse formado a partir de uno de estos objetos interestelares. Es decir, que si eso es así, y si eso es verdad, la propia existencia de nuestro planeta se la deberíamos a un objeto nacido en otra estrella lejana y que llegó hasta aquí en el momento preciso, fue capturado por el Sol y a su alrededor se formó nuestro planeta. O sea que fíjate tú hasta dónde llega el tema, ¿no? Habrá que seguir esperando. Mira que si al final Oumuamua estuviera dando vueltas por ahí y fuera precisamente el que nos puso en marcha aquí y volviera a dar vueltas, eso sí que sería espectacular. El objeto que fuera lo tendríamos dentro, en el corazón del planeta, claro. O sea, sería la semilla alrededor de la cual se fue aglomerando más material y fue creciendo. Pero un trozo. Imagínate que fuera un trozo de Oumuamua. Ah, bueno, pues fíjate, pues imagínate, todo es posible. Muy bien, pues estaremos pendientes del espacio, a ver si vuelve Oumuamua, y ahora vamos a estar pendientes de otro espacio, el espacio artificial, el espacio de las inteligencias artificiales. Mira que hemos leído y hemos visto libros y películas sobre robots, y aquí parece que los únicos que no lo han leído son los empeñados en desarrollar la inteligencia artificial. Y ahora una amenaza que nos han avisado en estas últimas fechas de que para la humanidad sería completamente imposible controlar a una superinteligencia artificial. Bueno, dicen una superinteligencia, pero yo creo que con una inteligencia artificial a secas iba a estar la cosa ya bastante difícil, ¿no? No, ellos se refieren a una inteligencia artificial de muy alto nivel, ¿no? De muy alto nivel. Ten en cuenta que la inteligencia artificial no son más que algoritmos que están
hechos y programados por programadores, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez esos algoritmos son más complejos y las inteligencias artificiales son cada vez más complejas y son capaces de barajar, debido a esos algoritmos, todo tipo de variables, de programas y de cálculos, hasta el punto de que una lo suficientemente compleja, cosa que ya está empezando a pasar, no entendemos cómo funciona, no entendemos cómo hace las cosas. O sea, llegamos a no comprenderla. Y si no podemos comprenderla, no podemos controlarla. Esa es la premisa de un estudio que han hecho unos investigadores del Instituto Max Planck, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial lo suficientemente desarrollada sería imposible de controlar por parte del ser humano. Y en ese camino estamos ya, porque ya existen inteligencias artificiales que se ocupan de aspectos muy importantes de nuestras vidas, que ya nadie entiende cómo funciona. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos los algoritmos que operan en bolsa, ¿no? que manejan las economías mundiales. Ahora, esa imagen de los corredores de bolsa, todos pegando gritos con un teléfono y diciendo compro, vendo, no sé qué y tal, esas imágenes que nos ponían en las películas de Wall Street, todo eso es historia. Ahora son algoritmos de inteligencia artificial que en microsegundos, es decir, en 1000 veces menos el tiempo de lo que tarda un operador humano en coger un teléfono para hacer una llamada, ya han hecho las operaciones, ¿no? Con lo cual van a una velocidad que ya no pueden ser seguidas por el hombre, ¿no? Pero ¿qué es lo que...? Esto tiene implicaciones más profundas, ¿no? Porque para poder controlar a una inteligencia artificial, tú tienes que conocerla. Es decir, tienes que saber, ante cualquier problema o instrucción que tú le des, cuáles son los escenarios posibles que esa inteligencia va a explorar para dar solución al tema que tú le estás planteando, ¿vale? Y para eso necesitas hacer simulaciones. Y claro, si no conoces, si no comprendes el mecanismo de funcionamiento de esa inteligencia artificial, pues muy difícilmente podrás hacer simulaciones, con lo cual tampoco la vas a poder controlar. Y los autores del estudio ponen un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tú le puedes dar una regla, que sea no causaos daño a los humanos. Bueno, pues esas reglas serían totalmente imposibles de establecer si no entendemos la clase de escenarios que se le van a ocurrir a la inteligencia artificial para cumplir esa regla. Esto tiene que ver con un problema que se llama el problema de la detención, que fue enunciado por Alan Turing, ni más ni menos que en 1936. El problema de la detención. Alan Turing es el mismo del test de Turing, que es ese test que se hacen a las máquinas y, o sea, una especie de jurado de expertos le hace un test de una batería de preguntas a una máquina y superar el test de Turing, la máquina lo supera cuando el jurado es incapaz de saber si quien contesta es un ser humano o una máquina. Bueno, pues el test de Turing fue superado en el año 2017. Eso que quede ahí. Es decir, ya desde entonces una máquina puede responder a preguntas además de mala idea, ¿no? Hechas por expertos y sometidas a un jurado de expertos informáticos que fueron incapaces de determinar si quien estaba contestando era un ser humano real o una máquina. Pero bueno, sigamos ahí. El problema de la detención, ¿en qué consiste? Bueno, pues que cuando tú le planteas a una tarea, pues la máquina empieza a darle vueltas. Pero entonces tú necesitas saber si ese programa de computadora va a llegar o no a una conclusión y a una respuesta, por lo cual ese programa se detiene. O si simplemente se va a repetir eternamente tratando de encontrar una respuesta y no se detiene nunca. Bueno, pues Turing demostró matemáticamente que es imposible saber eso para cualquier programa potencial que alguna vez se podría escribir. Para algunos sí que se sabe, pero sería imposible saberlo para cualquier programa de ahora o del futuro que se escriba. Y resulta que las inteligencias artificiales, sobre todo las de alto nivel, podrían contener todos los programas informáticos que son posibles en su memoria. Y por lo tanto, cualquier programa escrito, por ejemplo, es uno para evitar que una inteligencia artificial dañe a los humanos y destruya el mundo, pues podría ser que la máquina llegara a una conclusión y se detuviera o que no. Pero el problema es que no lo sabemos, con lo cual ya no la podemos controlar.
con lo cual tú no le puedes dar esa instrucción porque podría ser totalmente inútil. No sabes si esa instrucción llega a buen puerto o no. ¿Me entiendes? Sí. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Qué alternativa hay? Bueno, pues la única alternativa sería limitar la capacidad de las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, desconectarlas de algunas partes críticas de Internet o de ciertas redes que son críticas, pues no sé, para los humanos, ¿no? Pues puede ser la red de energía o la de defensa, pero claro, si hemos creado, si se están desarrollando inteligencias artificiales, es precisamente para hacer cosas que los humanos no pueden hacer. Con lo cual, si las vamos a limitar, pues ¿para qué las estamos haciendo, no? Sí. Es un poco inútil, ¿no? Y además hay otro factor, que si seguimos adelante con esto, que parece que estamos siguiendo adelante y que vamos a seguir adelante, pues resulta que es muy probable que ni siquiera nos demos cuenta cuándo esa inteligencia artificial ha escapado de nuestro control. ¿Podría haber escapado ya y no nos hemos dado cuenta? Ya te he dicho que hay tareas, hay cosas en las que ya no entendemos cómo es. Fíjate, hace relativamente poco tiempo, Google tuvo que desconectar una inteligencia artificial porque se dieron cuenta de que estaba construyendo otras inteligencias artificiales para completar tareas aún más complicadas. Y eso lo estaba haciendo la propia inteligencia artificial. Es decir, tú diseñas un algoritmo y ese algoritmo se había vuelto tan complejo que estaba a su vez diseñando otros algoritmos que no tenían ni idea, los de Google, ni cómo lo hacía, ni qué características tenían. Seguramente serían cosas buenas, pero se estaban escapando del control. Tuvieron que apagarlo todo, o sea, dejarlo. Eso fue lo que hicieron. No sé después de aquello qué es lo que habrán hecho, se lo habrán estudiado, se lo habrán intentado, pero unos lo paran y otros no lo paran. Entonces, entre los ingenieros informáticos hay un término que se llama la singularidad, ¿no? Como la que hay dentro de los agujeros negros. Bueno, pues llegará un momento en que las inteligencias artificiales se vuelvan tan complejas, ya están volviéndose tan complejas que no las entendemos y que podrían incluso llegar a adquirir su propia conciencia o consciencia de que existen, ¿no? Y en ese momento pues estaríamos frente a un organismo pensante y consciente, pues como lo somos nosotros, ¿no? Es decir, estamos jugando. Hay mucha gente que le tiene pánico a esto, ¿no? Y muchos expertos y muchos científicos que le tienen muchísimo miedo. De hecho, el desarrollo incontrolado de inteligencias artificiales, hubo un panel de más de 1.000 científicos que lo firmaron y lo consideran el peligro número 1 al cual se enfrenta la humanidad. Bueno, ya sabemos cómo termina. En la serie de Terminator lo cuentan todo. Pues sí. O sea que... Bueno, nos hemos extendido muchísimo con los dos temas, merecían la pena, sí. y los hemos contado largo y tendido. Y bueno, pues queremos recordaros que Atomos y Bits sigue en marcha gracias a Xiaomi y a Lenovo. Xiaomi, que tiene esos dos teléfonos, el 11T y el 11T Pro, dos teléfonos de gama media alta para completar la serie Xiaomi 11T, que incluyen la última tecnología de cámara con 108 megapíxeles de cámara principal, que tienen carga rápida, la más rápida del mercado, que carga el 100% en solo 17 minutos y que cuentan con un diseño elegante, con colores bonitos y fáciles de manejar con una sola mano. De magia de cine son los teléfonos de Xiaomi. Y también queremos recordaros que en Lenovo puedes encontrar todos los ordenadores, todas las tabletas, todos los portátiles, todos los teléfonos inteligentes, todos los objetos de gaming que estés buscando para jugones, todos, y además puedes localizarlos en su web, pues por disposición, por precio, por características, por el sistema operativo. Más fácil no se puede hacer en la página de lenovo.com, tecnología de leyenda. Con ellos y con José Manuel Nieves hemos cumplido un programa más de Átomos y Bits. José Manuel, cuídate y a ver si para la semana que viene nos cuentas cómo ha terminado la aventura del catarro, a ver cómo lo has vencido. Lo haré, muy bien. Con Paco Minayo, que se ha encargado hoy del control técnico de sonido de este programa, y Pedro Palma, y saludos desde el micrófono hasta dentro de 7 días.